Vamos a conversar con José Manuel Saavedra al respecto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y estamos acá para presentar en exclusiva la encuesta de CIT correspondiente al mes de mayo. Es una encuesta de aprobación gubernamental y sobre toda la coyuntura en tiempos de coronavirus. Correcto. A ver, José Manuel, cuéntanos. Tenemos los cuadros ahí para poder verlos con el ingeniero Saavedra, por favor. ¿Cuál es el nivel de aprobación del presidente? Ahí está. Bueno, el nivel de aprobación del presidente en este momento es el 53%. Es decir, ha tenido una caída de 14 puntos respecto al mes anterior, ¿no? Y esta caída se debe, bueno, básicamente a que ya la gente, específicamente en Lima, porque el lugar donde ha caído más ha sido en la ciudad de Lima, y esto hay que rescatar, digamos, para diferenciar de las otras regiones. Lima tiene una aprobación de 39,4%, es decir, casi el 60% desaprueba la gestión de Martín Vizcarra en la ciudad de Lima. Esto no ocurre en las regiones. En las regiones todavía tiene una aprobación alta, y esto es porque hay la campaña de comunicación de parte del gobierno ha sido una campaña, inicialmente en la pandemia, fue una campaña muy buena para hacer sentir un paternalismo de protección. Una campaña única, ¿no? Porque no existía oposición, no existía liderazgos. Acá lo que hay que reconocer es que el presidente es el único que ha tenido liderazgo y ha corrido solo, ¿no? Con un país cerrado, apoyando y tratando de salir adelante. Sí, efectivamente. Acá hay dos cosas que destacar. Ha tenido una excelente campaña comunicacional. Creo que eso es una de las cosas que lo mejor que ha hecho en el primer mes de confinamiento social. Ha sido como te digo, una campaña para hacer sentir al ciudadano, primero, culpable de su infección, ¿no? Tú sales a la calle, tú eres el culpable, y segundo, para sentirlo que está protegido, y esto le ha dado una popularidad. En ese momento lo hemos registrado nosotros en 67% el mes de abril, y ahora 53%. Ahora, esto es una caída libre, es que el presidente, que tiene un respaldo importante y lo ha tenido en todo momento del país, de una parte del país, ¿esto es una caída libre, José Manuel, o todavía crees que puede bajar bastante más? Yo creo que acá hay dos cosas que el presidente Vizcarra tendría que hacer para frenar su caída, porque hasta el momento la gente sí tiene, digamos, cierto desencanto, ¿no? Desencanto progresivo respecto a las medidas que ha tomado el gobierno. Por eso es que nosotros, en otras preguntas que hemos hecho, hemos preguntado, ¿no?, si la cuarentena ha sido efectiva, y el 67% de la población manifiesta que no ha sido efectiva. Eso quiere decir que hay un desencanto. Correcto. Pero nosotros también hemos medido a los ministros, y a esto me refería con tenemos el cuadro de los ministros, señor director, ahí, por favor, para que puedan ver los televidentes. Ahí está. A ver, la doctora Macetti, mire, el señor director cree que la doctora Macetti es ministra, ¿no? Parece que es ministeriable. No, por favor, ahí está bien, señor director. Mire qué importante, ¿no? El subconsciente lo ha traicionado al director, de repente va a ser ministra. A ver, Pilar Macetti, la jefa del comando COVID-19, ¿cómo está? El 54% aprueba a Pilar Macetti, ¿no? Ella tiene una aprobación de las más altas dentro del equipo, digamos, de líderes que están al frente de la pandemia en el Perú. Recordemos que Pilar Macetti dio un discurso muy, pero muy sentido en Arequipa, la cual creo que desmarcó del resto del equipo que sigue al presidente Vizcarra. Esto ha hecho que Pilar Macetti hoy tenga una buena aprobación, el 54% es alto, mucho, obviamente, más alto que sus otros ministros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Víctor Zamora. Ahí tenemos, por favor, señor director, los cuadros, por favor. Víctor Zamora, que, digamos, entró a mitad del partido. Sí. Salió la ministra, bueno, por otros motivos, pero salió la ministra, él asume
el Ministerio de Salud y ha polarizado con los gremios de los médicos, ¿no? 65% prácticamente de desaprobación. Bueno, él es el que está en la primera línea, por así decirlo, de los ministros, Víctor Zamora y Pilar Macetti, ¿no? Son los fusibles, ¿no? Sí. De los gobiernos. Entonces, todo lo bueno o lo malo que pueda ocurrir durante toda esta pandemia a nivel de salud, él es el responsable, ¿no? Entonces, se acabaron las mascarillas, no hay EPPs para los médicos, no hay capacidad de las camas, entonces todas estas cosas él absorbe, ¿no? Y obviamente las decisiones que él pueda tomar y sus declaraciones han sido controversiales en las últimas semanas, lo cual la gente ya lo ha castigado, ¿no? Es un ministerio, yo creo, muy caliente, muy complicado. Bueno, no era fácil asumir ese ministerio, pero a esto hay que sumarle las declaraciones que él tuvo, que recién se ha retractado, ¿no? Hace unos días, recién como se dice, fumado la pipa de la paz, y quizás si el presidente Vizcarra lo mantiene, él podría subir unos puntos si es que logra dar la tranquilidad a la población, ¿no? De que si vas a ir a un hospital te van a atender, ¿no? Vas a tener una opción de tener un respirador y obviamente tu familiar o tu persona no va a fallecer. Correcto. A ver, ¿no? ¿cómo está la ministra de Economía, señor director José Manuel? ¿Cómo está la ministra de Economía en este momento? La ministra de Economía es otra de los ministros, ¿no? Que tiene una aprobación alta. Ella tiene 57% de aprobación. En realidad, tiene un liderazgo muy importante a nivel de los sectores, de varios sectores, de tanto nivel socioeconómico, pero también de la población de 18 hacia 30 años que la ve con simpatía. No, ministra joven, rápida, dinámica, ¿no? Aunque el gobierno no es muy dinámico con respecto a los bonos, a las ayudas, a las cosas, muy burocrática, pero ella ha mantenido, creo, un perfil agradable, un perfil que da un nivel de confianza y de sinceridad. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y se nota que está peleando por lograr cosas a favor de la población. Y eso es digamos, la opinión pública percibe. Entonces, el 57% aprueba la gestión de María Antonieta Alba, ¿no? La ministra de Economía. Es una aprobación de las más altas, ¿no? A ver, con respecto al ministro del Interior, el sector interior ha sido uno de los más golpeados con respecto también a estas compras raras. El general Morán salió en medio de este tufillo de corrupción dentro del Ministerio del Interior con la compra de las mascarillas de la policía, el tema de las policías también que no podían tener un buen los test. ¿Cuál es la situación de Gastón Rodríguez, que realmente ha jalado la aprobación de la anterior gestión, ¿no? Porque él todavía no tiene tanto tiempo. Es el histórico de los ministros del Interior. El Ministerio del Interior, hasta antes del 6 de marzo, era un ministerio también que se dice que quema, o sea, una papa caliente, porque la delincuencia, la tasa de criminalidad era altísima y la percepción de inseguridad casi al 90% en Lima y en otras ciudades del país. Pero obviamente hoy día el rol del Ministerio del Interior cambió, tienen una función diferente los policías, que es la de más del control y la prevención en temas de medidas hoy sanitarias, y los escándalos de corrupción obviamente siempre dañan la imagen de las instituciones, de la policía, del Ministerio del Interior. Sin embargo, esta aprobación no es tan baja, considerando que es un ministerio que históricamente tiene un promedio de entre 30 a 35% de aprobación, ¿no? Pero también es un ministro nuevo, ¿no? Que recién, digamos... Sí, claro, recién se está sentando, recién está viendo, está corrigiendo y prácticamente jala pues la aprobación del sector, ¿no? Más jala que la aprobación, efectivamente, ¿no? Correcto. A ver, vamos a ver las medidas gubernamentales. A ver, tenemos más cuadros ahí, medidas gubernamentales para aplanar la curva. A ver, vamos a ver. Como decía, 67% no cree que haya sido efectiva la cuarentena. Bueno, ni el gobierno lo cree porque el martillazo no aplanó nada. No, el martillazo, yo creo que ha tenido el gobierno muchos errores comunicacionales.
creo que se han sentido demasiado seguros de lograr resultados. Recuerda que salieron diciendo un mensaje que Perú fue el primer país en América Latina en dar el confinamiento social, ¿no? Ecuador, por ejemplo, lo hizo una semana después que Perú. Llegaron ellos ya a un pico y están en un descenso. Ayer hemos tenido justamente por UCI un foro de seguridad ciudadana donde el director de seguridad de la ciudad de Guayaquil nos manifestaba de que hoy ya tienen 20 muertos, 25 muertos al día, de los casi pues 300 hasta 500 muertos que se registró en el punto más crítico en Guayaquil. Entonces, Sí. El gobierno creo que generó demasiada tranquilidad y confianza al inicio, se ha equivocado. Hace unos días nos dijo que ya habíamos llegado a la meseta, y en realidad hoy día están diciendo que la meseta es extendida, ¿no? O sea, vemos acá atrás una curva, justo esa es la curva de proyección que hicimos del Sí. COVID, y vemos que está llegando pues a la punta, pero ya no sería la subida y luego la declinación, claro, que tiene toda curva, sino esto es una subida y luego está, según el gobierno, es lo que ha dicho, que es una meseta extendida, ¿no? Ese término yo no lo había escuchado antes, de las mesetas extendidas. Realmente surgen nuevos términos a fin de poder arreglar los problemas de comunicación que ha habido por un afán más triunfalista. Sí. Y que le está pasando la factura por la caída de puntos que tiene en este momento el gobierno en su gestión. A ver, ¿qué otro cuadro tenemos ahí, señor director, por favor? 56% cree que se puede infectar. Mira, hay un temor todavía, ¿no? El 56% cree que se puede infectar en los próximos días. Y ese es un promedio. Miremos el cuadro desagregado de regiones. En el oriente, el 90% tiene miedo a infectarse. Y vemos que Loreto ha sido una de las ciudades más golpeadas hasta este momento por el coronavirus. Luego tenemos el norte, ¿no? El 51% cree que se va a infectar en los próximos días, al igual que el centro, ¿no? El sur está un poco más calmado y vemos que también la tasa de infección al sur, en Tacna, Arequipa, es mucho menor que la del norte, ¿no? Eso también hay que rescatar. Y en la ciudad de Lima, casi el 60% cree que se va a infectar en los próximos días. Lima se ha convertido en el centro de la pandemia en este momento del Perú, y el Perú se ha convertido en el centro de la pandemia de América Latina, ¿no? Con, obviamente, calculando el número de infectados por millón de habitantes, porque Brasil tiene muchísimos más habitantes, obviamente, que Perú. Estamos en el primer lugar de infectados. Entonces, esto es lo que va un poco mermando la credibilidad, va creando dudas en la población. Hay un tema económico, además, de gente que no tiene dinero en este momento. Ahora, ahí también hay unas cifras, señor director, sobre cuál es la credibilidad del gobierno con respecto a las cifras, ¿no? Mientras vamos buscando ahí. Perfecto. Ahí dice que el 72% cree que el gobierno oculta las cifras de los fallecidos, ¿no? Más que nada, ¿no? ¿Cuál es la sensación? O sea, hay un apoyo. Yo creo que el pueblo peruano es bastante solidario, ¿no? Y sabe de que tenemos que estar unidos para poder salir de la crisis, de la emergencia, ¿no? Le da el apoyo al presidente como líder del país para que se tomen las medidas, así como le dieron las competencias, le dio el Congreso, también le da las facultades, pero después la credibilidad tampoco es muy buena. O sea, me están mintiendo, me están poniendo en una cuarentena en la que no creo, pero bueno, somos disciplinados. Fíjese, en el tema de la percepción de que la cantidad de muertos es mayor, no solamente ya es una percepción, sino que el New York Times y un diario británico han hecho un informe en el cual señalan que los muertos podrían llegar a 8,000 personas que han perdido la vida en esta pandemia en el Perú. Entonces, la cifra oficial es menor. Guayaquil ya sinceró sus cifras. Ayer el director de Seguridad Ciudadana, el ingeniero Zúñiga, señalaba que Guayaquil tiene 9,000 muertos y Guayaquil tiene solo 2 millones de habitantes. Entonces estamos hablando ahora de una ciudad como Lima que tiene más de 10 millones de habitantes
y que tiene una alta tasa de contagio diario. Entonces, aquí hay una percepción de parte de la población de que algo no está, algo le están ocultando, ¿no? Y eso lo manifiesta en la encuesta. Así es. Y bueno, el último cuadro es de que cómo está la situación de los médicos, cuál es la percepción de la gente. Y el 72% cree que los médicos han sido abandonados por el gobierno. Esa es otra situación. El aplauso, están en la primera línea, el reconocimiento a los médicos, pero los médicos han estado sin armas para pelear. Efectivamente, y hemos visto, mira, es el único país en América Latina, y te digo, Miguel, porque yo vengo haciendo, digamos, análisis y seguimiento de lo que pasa en varios países de la región, pero es el único país de América Latina donde los médicos, las enfermeras y personal administrativo han salido a protestar en las puertas de los hospitales. Esto no lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto algo en Italia, pero fue un plantón que le dieron la espalda al ministro, ¿no? A un ministro. Pero en América Latina somos los únicos que ha pasado esto. Quejas, pues, por material médico que no sirve. Hay una queja en temas de equipos que fueron comprados y que no exactamente estaban destinados a proteger para este virus. Entonces, esa es la percepción ciudadana de que los médicos han sido abandonados por toda la información que recibimos todos los días a través de la televisión y de redes sociales. Correcto, y también me diste el termómetro de las próximas elecciones presidenciales, las cuales son acá nomás, ¿no? Generalmente en condiciones normales hay un clima electoral, ¿no? El año preelectoral o el año electoral, porque estamos a menos de un año de la elección. Estamos en el mes de mayo, estamos terminando el mes de mayo, estamos entrando a junio y vamos a tener elecciones en abril del próximo año, en 10 meses. Va a ser unas sí, atípicas, ¿no? Sí, sí. A ver, tenemos el último cuadrito ahí con los presidenciables, señor director. El último cuadro. Ese de ahí. A ver, José Manuel, cuéntanos, ¿quiénes están en la foto, en el partidor? Bueno, tenemos a Salvador del Solar, que está liderando con 15,3. Una Keiko con 14,4, que nos ha sorprendido porque en anteriores mediciones Keiko ha estado con 4, con 3, con 4%. Ha estado, digamos, bien bajo, pero este mes ha registrado una subida de casi 10 puntos. Ha recuperado, creo, su voto duro. El voto duro del fujimorismo era aproximadamente 14%. Entonces han recuperado ese voto que de repente, con todo lo que ha ocurrido, lo abandonó, pero ha vuelto, parece, a raíz de, yo creo, de lo que viene sucediendo con su lideresa, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver. ¿Crees que hay espacio para un outsider? Lo que sí es cierto es la escasez de liderazgo, pues, José Manuel, durante esta cuarentena. Parece que han estado en cuarentena también, hay varios de los actores, ¿no? Esta es una foto del momento. La gente no está pensando en candidatos, en realidad. De repente a muchos televidentes le puede incomodar inclusive que estemos preguntando o presentando un cuadro de este tipo en medio de tanta desgracia que tenemos, pero dentro de la investigación tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que investigar, indagar qué es lo que está pasando en la población, si propuestas radicales podrían llegar, digamos, a una segunda vuelta, y eso es una posibilidad también. Sí hay espacio para un outsider, pero no hay posibilidad, pues, de hacer estas concentraciones masivas ni estos viajes donde la gente salga y conozca a sus candidatos. Hoy las campañas electorales van a cambiar, van a ser a través de las redes sociales, van a ser, pues, los mítines a través de Zoom, ¿no? Donde se van a poder conectar cientos y miles de personas. Vamos a tener muchos conductores y muchos médicos de candidatos, ¿no? Ese va a ser el común denominador. Yo creo que va a haber una presencia de política de salud, van a haber muchos médicos que el día de hoy están hablando, van a estar de candidatos. Analizábamos un tema en que antes del 6 de marzo el principal problema del país era la seguridad ciudadana. Y en quinto lugar estaba el tema de la salud. Hoy en día, si preguntamos a la opinión pública cuál es el principal problema del país,
te aseguro que va a ser, y creo que tenemos un cuadro relacionado a eso, que el principal problema del país es el tema sanitario, sin duda alguna, seguido por el empleo, ¿no? En este momento. Entonces, estas son las preocupaciones que tiene el peruano. Los candidatos van a tener que tener propuestas orientadas al tema sanitario y al tema laboral. Hay que reactivar y poner al Perú a 1000 por hora porque vamos a entrar en una recesión sin duda alguna. Hay 1 millón de personas que han perdido su empleo y Correcto. creo que los candidatos, si no están acordes, sintonizados con los electores, no van a tener chance, ¿no? Entonces, el próximo candidato presidencial va a ser alguien que también se conecte mucho por redes sociales, porque no va a haber campañas tradicionales, el que comunique bien a través de sus fanpage. Nada, Y por nada eso, está dicho, esa es la verdad. Nada está dicho, nada está dicho. pero sí hay algunos que parten con ventaja, ¿no? Yo creo que Yo sí. quiero aprovechar Sí. dos cosas. Sí, por favor. Miguel, primero, leer la ficha técnica porque estamos obligados un poco a nuestros televidentes. Esta es una encuesta que tiene 1025 muestras, se ha hecho en 22 regiones del Perú. Es una encuesta que se ha hecho utilizando, obviamente, una encuesta telefónica y online, es decir, hemos enviado los links de las encuestas, de los formatos de encuesta, a los teléfonos que tenemos en nuestras bases de datos. Es una muestra probabilística con el 95% de nivel de confianza y el 3.1 de margen de error. Correcto, Y correcto. Correcto, para José Manuel. los... Sí, se nos acaba el tiempo, por favor. Solamente el día, menos de un minuto. El día lunes estamos haciendo la presentación oficial de la encuesta vía Zoom con Daniel Iboscus, que es un comunicador político de Argentina y diputado, y con Luis Núñez, que es un venezolano que está viviendo en el Perú. Así que pueden entrar a nuestro fanpage de CID Opinión y Mercado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Y bueno, es bueno estar monitoreando la situación en este momento. O sea, el ingeniero José Manuel Saavedra, director ejecutivo del CID Opinión y Mercado, quien nos ha dado pues los indicadores, ¿no? La gente apoya al presidente, pero no confía en las medidas que se está haciendo. El pueblo peruano es solidario